Cuando la embajada informa que ya se ha puesto de acuerdo el grupo EGAS, Teleamazonas, con el grupo de Isaías, TC Gamavisión, para no sacarse los trapos sucios, entonces que ya no van a denunciarse mutuamente, que ya llegaron a un acuerdo. Eso es la prensa libre independiente de este país, nadie se engaña. 6:30, para no irnos del libreto, mi querido tú, porque nos fuimos ya, nos rompimos todo el esquema. No, es que son temas interesantes, que a veces no se los toque. Súper interesante, son los temas fundamentales, pero no se los debate suficientemente por peligro a que lo acusen de atentado a la libertad de expresión. Cuando se cuestionaba al rey, atentado a Dios, porque el rey era de origen divino. Ahora, cuestionar estos negocios dedicados a la comunicación, atentado a la libertad de expresión porque también tienen origen divino. Ya basta. Doctor. Sí, pero usted le preguntaban, de repente le sacaban. Dice, conductor irresponsable atropelló a niño que salió velozmente de una acera. O sea, salió velozmente de una acera, un niño que salió corriendo. Pero ya claro, conductor irresponsable. Y quieres que te aclaren, no te aclaran porque no tienes espacio. Yo viví en carne propia el tema de un hijo mío. Ni siquiera era conductor y lo señalaron causante de un accidente. Y cuando le dije, ¿qué tal si también saco una noticia? Y se la dije al dueño, si saco una noticia que la policía detuvo a unos narcos y que otros salieron corriendo, y le dije, y saco tu nombre, ¿a qué te vas a ver? Es que hay que verse vivir en carne propia las cosas, compañerito. Que, no, bien, ¿verdad? bueno, es con un los tema años, sumamente con los delicado. años también uno tiene vivencia. Yo tuve la posibilidad de escribir en mis primeros inicios de periodista en la Universidad Laica, en el Universo. Y un día me inventé una nota, que me la publicaron en el Universo, inventada, el primer diario usted nacional. Está diciendo las cosas como pasan. En realidad. Y ese linchamiento mediático, si uno no agachaba la cabeza, te seguimos linchando. Así que perdone nomás, patroncito, no decimos nada. Ahora que le responde el presidente, atentado a la libertad de expresión, y le seguiremos respondiendo. Presidente, Doctor. ¿qué se siente venir a Bahía en la noche y ver ese puentecito chiquito allá? Bien, mire, yo, o sea, sinceramente hacerlo con un poquito de vergüenza porque la idea era una parada logística en Bahía de muy bajo perfil. Se filtró la noticia y a la 1 de la mañana que llegué me esperaban una centena de carros que además entraban pitando, tenían música, etc. Yo le piqué para en la música a la 1 de la mañana. Y estaban desde las 9 esperándolo, presidente. Y entraban pitando, etcétera. Entonces, han de decir, Correa desconsiderado despertó a todo el mundo. Se suponía, aquí Carlos se está riendo, porque él fue uno de los promotores de ese recibimiento, pero no lo organizamos nosotros, fue espontáneo, ¿no? Y se suponía, insisto, que para optimizar el día, porque tenemos cierre en Chones, tenemos cierre en Los Ríos, en Guayaquil, venía al norte de Manaví, dormía en Bahía y de aquí daba esta entrevista y hacíamos el cierre en Chones. Se filtró la noticia, créame que no era una caravana, no era una promoción electoral mientras Bahía, pero a la 1 de la mañana centenas de vehículos, centenas y tal vez miles de personas recibiéndonos y tal vez despertamos a alguien, así que les pido mil disculpas, no era esa la idea. ¿Pero qué sintió el presidente? El puente espectacular, yo me quedé viendo a la ida y después como pasamos el puente, de un lado el azul, del otro lado el verde, ese puente maravilloso, que es símbolo de ese nuevo país, es símbolo de que se acabó la inequidad regional, que ahora todas las regiones tienen igualdad de derechos. Le han contado que eran decenas y centenas de vehículos que cruzaron en estas festividades. Sí, fue impresionante. No me diga, ¿qué tal le fue en carnaval? Eso no me ha contado. Impresionante. Llegué a la mañana. Pero no, sí, mire, sí, para mí también hace una sorpresa la importancia de la infraestructura. Como economistas sabemos que la infraestructura es fundamental para el desarrollo, pero nunca me imaginé las repercusiones que tendría en la realidad en función de ese desarrollo, en función, por ejemplo, de habilitar nuevas tierras, nuevos asentamientos, la expansión urbana en nuestras ciudades, en función del turismo y en función de la autoestima de la gente. Eso es intangible, ¿no? La gente se siente orgullosa, se siente con confianza, con fe en sí mismo, y eso es fundamental para seguir en la senda de ese desarrollo. Presidente, ¿qué le parece si vamos a las propuestas del presidente para que no se nos vaya el tiempo, que estamos 6:35 minutos ya? ¿Cómo usted piensa perfeccionar su revolución ciudadana? Han pasado 6 años. Bueno, ya hemos ganado muchísima experiencia. Mire, ¿pero qué es lo nuevo que se viene? Bueno, primero hay cambios sustanciales, ya el país está institucionalizado. Yo le pregunto antes quién se encargaba del riesgo, no había. ¿Quién se encargaba del agua? No había. Recuerden que el sector eléctrico no había Ministerio de Electricidad. Generadoras, distribuidoras, transmisoras, eran sociedades anónimas de derecho privado, propiedad del Fondo de Solidaridad, para venderla y después repartir la plata entre los pobres. Ese fue el país que recibimos. Si yo invertía en la distribuidora eléctrica de Manaví, me iba preso por peculado, porque era sociedad anónima, derecho privado. Entonces tuvimos que arreglar... La infame Constitución del 98. Y la larga y triste noche neoliberal, porque todo se buscaba privatizar, pero neoliberalismo torpe,
porque un fondo de solidaridad para ayudar a los pobres manejando sectores estratégicos como electricidad y telefónica, era lo mismo, la telefonía. Entonces, empezamos de bajo cero, ahora ya todo está institucionalizado. Por supuesto que no hemos resuelto todos los problemas, pero si usted tiene un problema con la eléctrica de Manabí, ya no tiene que ir a un fondo de solidaridad para ayudar a los pobres, pero al Ministerio de Electricidad usted me tiene que responder, ¿sí me explico? Ya quien se encargue de cada área, y eso es fundamental. Además, hemos ganado muchísima experiencia y, por ejemplo, nuevamente institucionalidad, tenemos inmobiliario, el organismo estatal de bienes inmuebles que ni siquiera estaba inventariado, ni Carondelet tenía legalizados los terrenos para graficarles el país que encontramos. Por eso ha agrandado el aparato burocrático también, al mismo tiempo, presidente. Bueno, pues si no es malo tener más o menos servidores públicos, que no es tan cierto lo que usted dice. Por otro lado, tenemos la ultraizquierda que dice que hemos despedido a todo el mundo. La verdad es que se ha formalizado el aparato burocrático, como usted lo llama. Porque que ahora ya tienen pues derechos laborales, pero cada 6 meses la misma vaina. En todo caso, todo eso es lo que se ha hecho. No necesariamente ha aumentado la nómina, ha disminuido la nómina en muchos sectores, pero en todo caso, ya existe esa institucionalidad, ya existen instituciones, organismos como Inmobiliar. Ahora, necesitamos un hospital. Inmobiliar ya tiene toda la experiencia para pedir el terreno. En caso de que no se lo pueda comprar, se lo declara de utilidad pública, se lo valora, se le pone la plata ante un juzgado si no hay acuerdo, no perdemos un segundo para el pueblo ecuatoriano y se empieza a construir el hospital. El propio hospital, mire el problema que teníamos. Un ministro de salud debe saber de salud pública, no tiene que saber de ingeniería, de fiscalización. Lo mismo un ministro de educación, lo mismo un ministro de seguridad con la UPC, el ECO 911, pero había que construir muchísimo. Y tenían su propia unidad de infraestructura y eso era un desastre. Ya tenemos el ICO, Instituto de Contratación de Obras, que está haciendo más de 1.500 obras de infraestructura en el país, especializado en eso, único en América Latina, ha recibido felicitaciones del BID a nivel internacional y los resultados son extraordinarios. Entonces, tenemos institucionalizado, tenemos mucho más experiencia, tenemos estandarizado. Usted ve las estaciones de policía, antes no habían 2 iguales, ahora las UPC todas iguales, preciosas. Lo mismo va a ser con los colegios, lo mismo los subcentros de salud, lo mismo los hospitales, lo mismo en esencia los ECO 911. Entonces, con mayor institucionalidad, con mayor experiencia, con ya infraestructura estandarizada, modular. Escuela para 500 personas, un módulo. Para 1.000 personas, 2 módulos. Si es posible, vamos a llegar incluso a prefabricados. Ya con eso, por ejemplo, en estos próximos 4 años, el ritmo de ejecución de obra pública será 3-4 veces mayor. Edison. Sí, presidente, esto lo que usted acaba de señalar justamente está enfocado a lo que tiene que ver a la revolución de la economía, a la productividad y del mismo trabajo. No, son los problemas en general. He hablado, por ejemplo, de institucionalidad de Estado en general. Discapacitados, ¿quién se encargaba de los discapacitados? Bueno, había CONADIS, pero totalmente debilitado. Entonces, estamos hablando en términos generales, no solo productividad, ¿no? Y no solo producción, ni siquiera solo social, y producción, porque también tenemos seguridad. Es justamente dentro lo que está dentro de su plan de... Estoy hablando de red vial. Y ¿se acuerdan lo que era el Ministerio de Obras Públicas? Hacía las cosas tarde, mal o nunca. Ahora somos muy estrictos con los tiempos, se ponen los contratos 24/7, 365 días al año, hay multas por retraso. Y ahora sí la obra pública en vialidad, por ejemplo, se ejecuta normalmente a tiempo y de excelente calidad, hasta con la última tacha reflectiva. Antes, si se hacía la carretera, no se hacían los puentes. Si se hacían los puentes, no se hacían la carretera, como el Ceibal aquí. Si se hacía el puente y la carretera, no ponían señalización, porque para Manavita nomás era que se masacre. Ahora tiene que estar, créame, hasta los rompevelocidades, los reductores de velocidad tienen que estar planificados y hechos. Es decir, obras integrales, los accesos a los pueblos. Se exige obras integrales, trabajar 24 horas diarias, 7 días a la semana, ¿no? Y tiempo, pues, exigentes para que entreguen rápido la obra. Entonces hay una transformación total en eficacia del Estado y particularmente de la obra pública. Usted, por ejemplo, habló del tema de la revolución social. ¿Cómo fortalecer el trabajo que ha venido realizando? No estamos diciendo con la palabra fortalecer es que se ha hecho un mal trabajo, sino seguir por este camino que ha hecho el vicepresidente de la República, Lenín Moreno. Pero estamos de acuerdo que se ha avanzado muchísimo, pero falta mucho por hacer. ¿Cómo fortalecer? O sea, Ecuador ha pasado de tener de las peores... no de las peores, ausencia total de políticas y las personas con capacidades especiales están en la vanguardia en atención a esas personas, pero todavía nos falta.
todavía nos falta más atención a esas personas, nos falta ver los orígenes, investigar los orígenes de las discapacidades. Bueno, seguiremos con esa Secretaría Técnica a nivel de Vicepresidencia de la República para que continúe con la misión Manuel Espejo. ¿De pronto por ahí crear un nuevo ministerio? No vamos a crear sino esa Secretaría Técnica, porque además es transversal. Normalmente los ministerios son sectoriales, la atención a los discapacitados es algo transversal que implica salud, implica inclusión económica y social, implica, como su nombre lo indica, intersectorial, varios sectores. 6:40 minutos, doctor. Presidente, hace unos 6 o 8 meses el candidato de los banqueros dijo que la diferencia con él eran $90, porque este Ecuador seguía pues con la misma matriz productiva, es decir, dependiendo del petróleo. ¿Diferencia de $90 de qué? De los 70.000 dólares mensuales. O sea, una declaración entre de los 70.000 dólares mensuales. Se refiere a $90 por el precio del petróleo, que más o menos estaba en este momento. Es a eso. Entonces le decía yo que probablemente no estaba informado, ya estaba con intenciones, creo yo, de ser candidato a la presidencia. Pero como que no habían logrado entender de que ya el presupuesto que se estaba elaborando era para ir a cambiar esa matriz productiva. Mira, ahorita el petróleo es 1/5 del presupuesto del Estado. Pero ¿qué va a entender eso? La asociación aprendió a contar billetes, ¿no? Además, lo que no dice es que esos altos precios del petróleo, con los contratos que recibimos, ni lo hubiera visto el Ecuador. Porque usted sabe que los contratos de participación daban 5 o 6 dólares por barril, así el barril esté a 20, 50 o $200, el resto se lo lleva a las transnacionales. Ese es el cambio que 3 años nos demoramos renegociando los contratos, entre paréntesis, liderado por Jorge Glass, futuro vicepresidente, y ahora tenemos de los mejores contratos, algunos consideran del mundo, de servicios, prestación de servicios, donde la petrolera saca nuestro petróleo y nosotros le pagamos una tarifa por barril de nuestro petróleo. Entonces la situación es la inversa. Ahora ellos son los que reciben $10, $12 por barril extraído y el resto es todo por el pueblo ecuatoriano. Entonces lo que no dicen, que incluso si el barril estuviera a $3.000 por barril, no hubiéramos visto pues ese alto precio del petróleo, porque todo se lo llevan las transnacionales gracias a los contratos que hizo el gobierno en que participó, los gobiernos de los 90, los gobiernos entreguistas de la larga y triste noche neoliberal. Entonces mire cómo se le miente al país, le dicen verdades a medias. Bueno, esa es la historia de los banqueros. Y a propósito, aquel banquero que dijo que si iban las reformas a la ley vendía al Estado del banco, no ha recibido la propuesta. Estamos esperando que lo venda. Usted ve como pura amenaza que iba a colapsar el sistema bancario. Y empezamos a periodicazo que da esta risa, ¿no? 80 millones menos de utilidades bancarias en el 2012. Sí, de 400 millones en el 2011, bajaron entre comillas en el 2012 a 320 millones. ¿Usted sabe lo que son 320 millones de utilidades bancarias? Es el doble que antes de nuestro gobierno, cuando esas utilidades que ya eran altas eran 150, 160 millones. Pero mire cómo lo plantean, 80 millones menos. De todos modos están ganando más utilidades que en toda su historia. Y que reparten esas utilidades. Cuando tuvieron esa utilidad del 2011, tuvieron que sumar la venta de sus activos que tenían otras empresas. O sea que en realidad no era la real utilidad que tuvieron los bancos. Lo que no dicen, y le pregunto yo, ¿cuánto ganaban hace 6 años? ¿Y cuánto ganan ahora? Mismo, están ganando el doble, pero además de eso, en base a la repetición, nos han hecho creer cosas como que si son leyes físicas inmutables, ineludibles. Por ejemplo, que con menos utilidades no se va a poder capitalizar tanto el banco y no se va a poder prestar lo mismo, porque usted presta en función del patrimonio y la capitalización del banco. La gran pregunta, ¿quién dice que las utilidades es la única fuente de capitalización? Para capitalizar usted también puede vender acciones y democratizar la propiedad del banco, pero eso es lo que no quieren. Entonces imagínense qué grandes empresarios, ¿no? Que en base al billete que hace el mismo negocio, voy capitalizando el negocio, pero nunca riego más plata, nunca distribuyo acciones para que rieguen plata a la gallada, sino del mismo negocio. Y nos convencen de esas cosas, que va ahora a disminuir la capitalización de los bancos, disminuir el crédito, porque han disminuido las utilidades. ¿Y quién les dice que las utilidades es la única fuente de capitalización? De hecho, debería ser la última fuente de capitalización, porque deben repartir utilidades y deben poner dinero fresco para su negocio en marcha, pero están acostumbrados a vivir de abaca, perdónenme la expresión. ¿Por qué no implementar por ahí, por ejemplo, la revolución de la ética? Bueno, porque eso no se decreta. Ese es el cambio cultural, es la más difícil de las revoluciones, pero es la esencial para salir adelante. Sí, aquí ha habido mucha falta de ética en la política, en economía, en lo social, se miente a diestra y siniestra, en lo político
se ofrece cualquier cosa, ganaban las elecciones, se traicionaba y el pueblo era el que no era gobernable porque se votaba esos gobiernos traidores, y en económico lo mismo, o sea, ultra caretuco.